Muy bien, estimados estudiantes, continuamos entonces con esta historia de la administración, ¿cierto? Vamos a adentrarnos un poco más en el siglo XX, después de que habíamos visto que la administración como disciplina, como ciencia, está asociada al lenguaje de las diferentes civilizaciones y es el mecanismo con el cual se tejen los compromisos para alcanzar objetivos, para el logro de esos objetivos y para que estas diferentes civilizaciones prosperen, sumerios, egipcios, chinos, mayas, romanos, etc. Poco a poco entonces va tomando como unos cambios y Freud nos cuenta una historia, un mito, que es el mito del tótem y tabú, y en ese mito pues tenemos una idea de cómo estas diferentes civilizaciones configuraron en la palabra dos instituciones fundamentales, que son el Estado y la Iglesia, pero sobre todo la Iglesia como fundadora del Estado, digámoslo así, es aquel interlocutor que con la palabra genera unos mitos sobre la forma como nos debemos relacionar, la autoridad que debemos tener frente a un dictamen escrito, y a partir de esa iglesia se funda el Estado y se funda el ejército como esa defensa del Estado y se van configurando estas civilizaciones. Entonces, muy interesante ese aporte y esa forma de concebir la administración, pero esa administración llega a la revolución industrial de manera muy torpe, llega de manera explotadora, llega de forma indiscriminada a sacar todo lo que puede sacar de la sociedad para que las industrias se puedan mover. Y esas industrias se mueven para generar unos beneficios para unos empresarios, unos industriales, que durante ese siglo XIX, que es de 1800, momento en el que la primera máquina a vapor la ponen a cruzar por unos rieles y se transforma todo el proceso productivo hasta 1899, ese siglo XIX transcurre con una imagen que puede ser una imagen emblemática para ese siglo. Trabajaban hombres, mujeres y niños desde la edad en que un niño podía coger un martillo o una pala, y trabajaban jornadas que podrían ir entre las 12 y las 16 horas, en ocasiones más. Se tienen reportes, bitácoras de jornadas mucho más extensas para diferentes personas cuando comenzaban a pagar por destajo. Y la gente vivía en una situación, pues esta foto probablemente corresponde a Europa, o de pronto a Norteamérica, en esa etapa de 1800 a 1899, la indumentaria pues es muy protegida por lo del frío, pero son niños siendo explotados por el sistema administrativo, por el modelo administrativo que en el momento venía configurándose como un esquema de dirección de empresas. Eso cambia después del análisis que hacen algunos teóricos y empieza a modificarse a partir de 1900. En el siglo XX ya entramos a transformar el pensamiento. Hay una película muy interesante que se llama Charles Chaplin, Tiempos Modernos. Les recomiendo ver esta película, es en blanco y negro, dura, no sé si son 35 o 45 minutos, pero es interesante ver cómo un personaje crítico como Charles Chaplin hace un análisis a través del cine de lo que es el modelo rutinario de trabajo, para situarnos en este contexto en el que vamos a iniciar con un personaje llamado Frederick Taylor. Frederick Taylor es este personaje. Él comenzó a estudiar Derecho por allá en 1870, pero de pronto no culminó sus estudios como abogado y empezó a trabajar en una fábrica de acero. Y en esa fábrica de acero, con los estudios que tenía, él no era un hombre muy corpulento, lo que hizo fue empezar a analizar y a estudiar el trabajo de las personas de la empresa y a mejorar las condiciones
de adaptación del trabajador a los tipos de trabajo, mejorar los métodos de trabajo para mejorar los tiempos. Y en esa medida creó una disciplina impresionante que, digámoslo así, es la ingeniería industrial, que es la que hoy en día está pendiente de optimizar y mejorar los procesos productivos. Pero a través de esa disciplina pues se crea también la administración. En esa época la administración no era una ciencia, no era un arte como tal, simplemente lo ejercían los ingenieros. Taylor luego fue condecorado con la medalla del mejor egresado de ingeniería mecánica. Entonces, aunque no estudió la ingeniería mecánica, le dieron la medalla y condecoración de una universidad como ingeniero mecánico, finalizando el siglo XIX, precisamente porque los trabajos que empezó a publicar ya en 1890 y que luego se publican en 1910 como el consolidado en su libro Administración Científica, lo que muestran es una tenacidad y un rigor como ingeniero de los procesos, y en esa medida se convierte pues para el mundo como un gran ingeniero. Fue asesor de Henry Ford, fue una persona muy notable. Pero ¿de dónde tomaba ideas Frederick Taylor? Él tomaba ideas de un señor que aquí aparece como Max Weber del siglo anterior. Max Weber lo llaman el padre de la sociología. Es un hombre que analiza la sociedad y analiza la evolución en ese siglo que le llega a la revolución industrial, y lo que empieza es a verificar qué hacían los judíos, qué hacían los egipcios y otras civilizaciones, y empieza a analizarlas muy bien y a darse cuenta el papel de lo escrito, lo importante del papel de lo escrito, los sumerios, todo lo que dejaban escrito del papel de la burocracia. Él, digámoslo así, que es el padre de un concepto administrativo que va a ser fundamental para Taylor, y es el concepto de que todo quede escrito, todo quede documentado, que es un principio administrativo válido, fundamental. Entonces, también Frederick Taylor bebe de otros dos señores que en ese siglo anterior a él, o en ese siglo donde estaba él viviendo, porque realmente él era de ese siglo anterior, pero publica su trabajo de Administración Científica en el siglo XX, en 1910, pero él bebe de las ideas de Carlos Marx y de Robert Owens. Carlos Marx escribe pues El Capital, unos tomos para lograr entender lo que estaba sucediendo allí y cómo se iba a acumular el producto del trabajo de todas esas personas en las manos de unas personas que eran los dueños de las empresas, y ese capital acumulado iba a producir todos unos efectos sociales y algunos problemas. Igualmente, Robert Owens, al avisorar este tipo de situación, ambos escribieron desde Inglaterra, lo que hicieron fue entender esa realidad y tratar de proponer modelos alternativos. Robert Owens propone el concepto de cooperativismo, y es aquí donde surge ese modelo de las cooperativas, de las organizaciones que tienen copropiedad entre sus empleados y que generan unos réditos que se distribuyen entre los empleados, y ese concepto caló mucho, y allí surge el concepto general que le da hoy en día, digámosle, sustento a la cooperativa John F. Kennedy, a la cooperativa de trabajadores del metro, a la cooperativa de profesores de la universidad X o Y, a todas estas cooperativas, a Colanta es una cooperativa. Ese modelo cooperativo surge de allí, de esta mente de este señor Robert Owen. Y el modelo que propone Carlos Marx es un modelo social donde el Estado tiene que intervenir y el Estado tiene que regular a esas empresas y a esos capitales para que exista una redistribución de la riqueza. Esos señores ven de un señor del siglo pasado, del siglo XVII, que se llama Adam Smith. Adam Smith lo llaman el padre del liberalismo, otros lo llaman el padre del capitalismo. Él no es papá de nadie, porque yo creo que ni tuvo hijos ese señor, pero lo que sí fue un analista de lo que sería el trabajo y la división del trabajo. Por eso nos aporta mucho para Taylor, porque tiene unos textos muy interesantes donde muestra los modelos de fábricas de alfileres, donde un solo trabajador, para producir 10 paquetes de alfileres,
le tocaría hacer una jornada que dura más o menos 2 semanas, mientras que 6 trabajadores, dividiéndose las tareas, pueden hacer esos 10 paquetes de alfileres en una semana. Entonces, él habla de las eficiencias del trabajo en línea, que eso es lo que le va a dar sustento a Frederick Taylor, pero también le va a dar sustento a Henry Ford para producir los automóviles. Y Adam Smith tiene 2 libros muy importantes, aporta a la literatura de la administración y de la economía con 2 textos maravillosos. Uno de ellos, por el que más se le conoce, se llama Riqueza de las Naciones. Ese libro, Riqueza de las Naciones, lo que muestra es cómo cada nación debe especializarse en lo que realmente sabe hacer para que consuma de lo que otras saben hacer, pero el superávit que genera lo que sabe hacer o su especialización le permite tener un equilibrio, y ahí el Estado tiene que ser un moderador. Por lo tanto, no es un liberal del todo. Él reconoce que el Estado debe ser un interventor dentro de ese proceso de intercambio entre las naciones, y las naciones se tienen que especializar en lo que saben hacer o en su riqueza, si es minería, si su riqueza es selva, si su riqueza es bosque. Uno de los países que mejor entendió Adam Smith se llama Uruguay. Revisen por favor el Producto Interno Bruto de Uruguay durante los últimos 60 años y entiendan qué ha hecho Uruguay. Una economía legal muy interesante y uno de los mejores productos internos brutos de toda América Latina, con un país que no es ni siquiera el 5% de Brasil. Yo creo que alcanza a ser de pronto el 10% de Colombia, país muy pequeño, pero que trabajando con animales, explotación agrícola y explotación forestal, logra sacar la riqueza de su nación muy por encima de las demás. Entonces, estos 4 señores, pues muchos más, aportan ese pensamiento de este hombre Frederick Taylor para escribir La administración científica. Y es allí donde empieza toda una revolución para mejorar el trabajo de las personas en las organizaciones. Aquí están Lillian Gilbert, esposa de Frank Gilbert, muy amigos de Frederick Taylor, muy amigos de Henry Gantt, personas que se encargaban de medir los tiempos y los movimientos. El trabajo de la familia Gilbert es bien interesante porque él es un albañil, ella es una ama de casa, y entre los dos empiezan a hacer mediciones de movimientos y tiempos, y sus 7 hijos los ponían a cargar ladrillos, los ponían a echar pala, los ponían a subir baldes de las casas que construían, y medían los tiempos y medían los movimientos, y desarrollaron una tabla de 7 movimientos específicos: agarrar, sujetar, subir, mover, trasladar, para aportarle a todo este análisis del trabajo que el señor Frederick Taylor venía haciendo. O sea, mejorar los trabajos de Frederick Taylor y publicar eso. Aquí está otra mujer importante para la teoría administrativa. Ella es Mary Parker Follett. Ella es una psicóloga organizacional que en ese momento comienza a preocuparse por las personas, los sujetos, esos seres humanos que están allí gastando su vida, dedicándole 16 horas a una empresa para ganarse unos dineros que le permiten ir a comer, ir a pagar la calefacción, ir a pagar la comida, pero que absorben la vida de las personas. Y ella comienza un análisis sobre lo que es el tiempo dedicado a la empresa, cómo la empresa debe responsabilizarse del bienestar de sus trabajadores y cómo empezar a hacer un balance entre lo que es el tiempo del ser humano destinado a la vida social, individual, personal, y el tiempo dedicado al trabajo. Son trabajos bien interesantes. Aquí está el señor Henry Fayol, el otro gran aportante, junto con Frederick Taylor. Henry Fayol escribe un libro en 1914 donde expresa que la administración es una ciencia como tal, y como ingeniero de minas considera que la administración tiene un proceso y tiene todo un método, y ese es el método que él publica, el método planear, organizar, dirigir y controlar. Él tenía de pronto 2 verbos más, pero ya luego es sintetizado en eso: planear, organizar, dirigir, controlar.
Ese es como el aporte de Henry Fayol, que en ingeniería de minas desde Francia también hace análisis similares a los de Taylor y llega a conclusiones sobre lo que es el papel del gerente. El uno más sobre la ingeniería del trabajo y el otro más desde el punto de vista de la dirección de los proyectos. Eso son aportes bien importantes en ese inicio de siglo y son los que van a revolucionar a personas como Alejandro López. Alejandro López es un estudiante colombiano, antioqueño, que está en la Facultad de Minas por allá en 1899 a punto de graduarse. Llega la guerra de los 1000 días, no le permite graduarse. Él es el que diseña el túnel de la quiebra y Alejandro López se gradúa como ingeniero civil 3 años después, en 1913, en la Universidad de Antioquia, y luego pues se va para Europa, por allá, a hacer algunos trabajos como ingeniero, a aprender otras disciplinas más políticas, más diplomáticas, pero resulta ejerciendo la ingeniería y su proyecto luego se hace realidad unos años después. Pero algo más importante es que en 1923 él ya había leído a Taylor y a Fayol y a otros autores y comienza a dictar las cátedras de economía industrial, lo que es como la semilla de la administración aquí en Colombia, y esas cátedras las dicta precisamente en los textos que hay en el Banco de la República y en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Las notas de clase las dicta es con base en estos dos señores y lo que tiene que ver con el proceso administrativo de Fayol y la ingeniería del trabajo, la especialización y todo lo que tiene que ver con los métodos y tiempos desde la perspectiva de Frederick Taylor. Entonces, el túnel de la quiebra, ya están los restos de Alejandro López aquí en Cisneros. Es un importante, digámoslo así, ejecutor y precursor de la teoría administrativa en Colombia. Aquí está entonces un señor muy importante en 1926 dentro de esa evolución de la administración en el siglo XX, y él es Elton Mayo. Elton Mayo es un psicólogo de la Universidad de Harvard que se encuentra frente a un reto en la empresa Western Electric, y el reto es: por favor, mejore la productividad de nuestra empresa. En 1926 lo contratan a él, ya había muerto Taylor, para esa época Taylor no sé si muere más o menos como entre 17 y 19. Ya en este punto pues las teorías de Taylor estaban adaptadas en muchas de las organizaciones, las mejoras productivas eran el trasnocho de los gerentes, pero este señor desde la psicología tenía algo que aportar, y esta empresa que tenía más o menos 11.000 trabajadores, un pueblo creado alrededor que se llamaba West Hawthorne, comienzan a implementar las técnicas, y este señor comienza con unos experimentos que se llaman los experimentos de Hawthorne, y lo que hace es con estas 11 mujeres, 12 mujeres que estaban en un proceso productivo de relax en la parte eléctrica, porque ya comenzaba la industria eléctrica. Él comienza a hablar con las mujeres y a hacerles unas entrevistas, a preguntarles qué podrían hacer desde la empresa en el puesto de trabajo para mejorar su rendimiento, para mejorar el desempeño productivo. Y comienza a entrevistarlas directamente a ellas, más allá de preguntarle a los ingenieros o a los supervisores. Estas mujeres comienzan a decirle: vea, lo primero es que nos den más tiempo para ir al baño. Lo segundo es que nos dejen más tranquilos, que no nos supervisen tanto, que no haya un supervisor ahí. El capataz en esa época era fundamental y era una persona que estaba en la película Tiempos Modernos, lo van a ver, era una persona que estaba allí encima revisando hasta como con una especie de zurriago, una varita, y revisaban así, o sea, eran capataces como que si fuesen trabajando con ganado, como arriando a la gente y así dándole órdenes con una varita. En esa época eso era aceptado en las industrias. Entonces estas señoras empiezan a darle algunos tips y el hombre comienza 3 meses después de estar con ellas y empezar a implementar algunos cambios, ya le dan autoridad para que pueda quitarle, por ejemplo, supervisión
puede ampliar los turnos y demuestran al cabo de 5 meses que es capaz de mejorar la productividad en cerca de un 35% de estas mujeres, quitándoles cosas que les incomodaban en el trabajo, sin mejorarles el salario, sin modificar lo que tenía que ver con el trabajo a destajo, sin modificar lo que era la tasa básica de salario. Entonces, ese fue el primer experimento y como que dicen, oiga, la empresa es muy grande, tiene 11.000 trabajadores, usted hizo ese trabajo con 10 o más personas, ¿será que nosotros podemos implementar eso para más? Entonces él dice, no, un momento, vamos a empezar a ampliar los experimentos. Y él comienza a trabajar otros experimentos donde entrevista a las personas que les gusta hacer y entra en contacto con ellos y demuestra también que las personas entran a mejorar la productividad en la medida en que haya alguien de la organización que represente la gerencia y se comunique con ellos de manera cordial. Entonces Hawthorne empieza a recibir esos estudios y esos informes por ahí en 1928 y dicen, no, este tipo descubrió algo muy interesante. O sea, no tenemos que mejorarle el salario a la gente, podemos elevar la productividad simplemente yendo a hablar con ellos cositas, preguntándoles sobre la familia. No, un momento, esperen que estoy entendiendo un poco mejor el proceso. Y ya al final, pues hace otro tipo de experimentos donde lo que se da cuenta es que hay muchos factores que incomodan al trabajador, hay muchos factores, entre ellos la jornada laboral, los estímulos que se convierten en esclavitudes, en peleas y en problemas. Entonces, él descubre esto y se lo entrega en los informes en 1929 a la alta dirección y lo que hacen ellos es un compendio de intervenciones y él dice mucho cuidado con las intervenciones porque no solamente se trata de ir a hablarles allá cositas o de ir a fatigarlos o ir a creer o a crearles una empatía falsa, lo que hay es que ir a entender a estas personas. Y esperen un momento, hago un paréntesis acá, porque es que me faltó hablar del otro libro de Adam Smith, que se llama La teoría de los sentimientos morales. Allí en la teoría de los sentimientos morales, 2 siglos atrás, Adam Smith había hablado precisamente de la envidia, el egoísmo, había hablado de la empatía, la simpatía, la amabilidad, que movía a los seres humanos para dedicar su vida al trabajo, en los talleres, porque Adam Smith todavía vivía en un contexto donde la gran industria no estaba tan desarrollada. Precisamente algo de allí retoma Elton Mayo y lo que hace es revisar ciertos aspectos de los sentimientos de las personas y lo que detecta es que las empresas estaban explotando y estaban maltratando al ser humano, que en parte esas mujeres y esas personas que trabajaban en esa fábrica eléctrica lo que estaban denotando o lo que estaban expresando era su inconformidad con las formas y la manera en que las trataban los supervisores y la gerencia de esas empresas. Entonces, como para ir cerrando aquí, este es un surgimiento, digámoslo así, del humanismo, aunque aquí estaba Eric Parker Follett también anunciándolo como 10, 20 años atrás. Listo. Bueno, este video está más largo de lo normal, entonces voy a pasar a la otra lección. Listo. Por favor, los espero aquí en el video siguiente. Continuamos esta lección sobre la administración en el siglo XX. Cómo vamos condensando, cómo vamos reuniendo los aportes de todas esas civilizaciones exitosas, algunas durante mucho tiempo, otras ya en su ocaso, como la italiana, digamos así, la romana, pero que de todas maneras aportaron cosas bien interesantes a lo que es el conocimiento de la administración o la evolución de la administración. Pasamos entonces a la lección siguiente de esta semana.